A mediados de los años 50, Los Ángeles era un hervidero de estrellas, escándalos y secretos. En medio del glamour de Hollywood, los clubes nocturnos y los estudios de cine, comenzó a circular el nombre de una mujer extraña, desconocida, pero con una reputación creciente. Se hacía llamar solo Clara, y se decía que tenía el don de la clarividencia. No vivía en Beverly Hills ni en Sunset Boulevard. Atendía en una casa modesta del barrio de Echo Park, en una sala oscura iluminada por velas y plagada de relojes antiguos que, según ella, marcaban más de un tiempo. Lo que al principio fue un rumor entre vecinos se convirtió en un fenómeno. Clara parecía saberlo todo. Daba nombres, fechas, detalles íntimos que nadie había compartido jamás. Gente influyente comenzó a visitarla. Productores de cine, esposas de políticos, actrices en decadencia, hombres de negocios, todos iban buscando respuestas, y todos salían con la piel erizada. Clara no solo adivinaba secretos, hacía predicciones, y muchas veces no eran amables. Hablaba de accidentes, ruinas, traiciones, muertes inesperadas. A algunos les pidió que cambiaran su ruta de regreso a casa, a otros les dijo que no tomaran un vuelo. Varios testigos juraron que siguieron su consejo y se salvaron de tragedias reales. Un joven guionista relató que Clara le describió el final exacto de su primera película, antes de que él mismo lo hubiera escrito. Una actriz famosa que cayó en desgracia aseguró que la vidente le advirtió, palabra por palabra, del escándalo que destruiría su carrera. Días después, fue portada en todos los periódicos, pero también hubo quienes la ignoraron, personas que se burlaron de sus palabras, y que terminaron sufriendo accidentes brutales, pérdidas inexplicables o colapsos financieros sin previo aviso. Las coincidencias se acumulaban, y con ellas, la inquietud. A medida que crecía su reputación, Clara empezó a recibir visitas nocturnas. Nadie sabía quiénes eran, pero llegaban en coches oscuros, con hombres que no hablaban y que esperaban fuera durante horas. Algunos vecinos aseguraron que llevaban insignias, otros creían que eran agentes del gobierno. Una vecina, la señora Estelle Rodríguez, dijo haber visto como uno de esos hombres salía de la casa pálido y sudando, como si hubiese presenciado algo imposible. A partir de entonces, Clara dejó de recibir durante el día y solo atendía de noche. Un periodista local intentó entrevistarla, pero ella se negó rotundamente. Le dijo que si la prensa empezaba a hablar de ella, sería el principio del final. Días después, el reportero sufrió un misterioso accidente de coche que lo dejó en coma durante meses. Cuando despertó, no recordaba nada del encuentro. En 1956, un hombre llamado Alan Whitney, productor de documentales, se hizo pasar por cliente y logró grabar una de sus sesiones con un micrófono oculto. La cinta se convirtió en una pieza de culto, aunque nunca se difundió públicamente, solo circuló entre coleccionistas privados y se consideró maldita. En ella, Clara menciona fechas que aún no habían llegado. Una de ellas es el 22 de noviembre de 1963. Otra, el 11 de septiembre, describe una torre que cae, un líder que sangra en un coche abierto, una ciudad inundada por completo. Lo más perturbador de la cinta es el tono de su voz, tranquila, sin emociones, como si estuviera leyendo un libro que ya conoce desde hace años. Al final de la grabación se escucha una frase que aún hoy pone los pelos de punta: no importa que lo sepas, no puedes evitarlo, ya está escrito. En diciembre de 1957, Clara desapareció sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, la mesa del salón seguía puesta, con 2 tazas de té aún calientes. No había señales de violencia, ni robos, ni salidas forzadas. Simplemente, se había desvanecido. Los vecinos llamaron a la policía, pero no hubo investigación oficial. Un detective retirado que vivía en la zona declaró que recibió la orden de no intervenir en ese caso. Según él, era como si alguien muy poderoso no quisiera que se buscara a Clara. Durante semanas, personas de todo tipo dejaron flores y notas frente a su puerta. Algunos lloraban, otros dejaban relojes rotos o cartas escritas a mano.
Nadie volvió a saber de ella, su rastro se desvaneció en los archivos como si nunca hubiese existido. Tras su desaparición, varios investigadores intentaron reconstruir su historia. Fueron a los archivos de la ciudad, buscaron registros de nacimiento, documentos de propiedad, cualquier rastro legal de Clara. No había nada, su nombre no aparecía en ningún padrón, no constaba ningún contrato de alquiler a su nombre. Las facturas del agua, de la luz, del teléfono, estaban registradas bajo iniciales falsas o a nombre de empresas inexistentes. Era como si jamás hubiese sido una ciudadana oficial. Uno de los pocos documentos que se conservaban era una copia de una nota manuscrita donde firmaba solo con una C. Estaba acompañada por un símbolo extraño, una especie de espiral invertida con 3 líneas cruzadas, que nadie supo identificar. Algunos lo compararon con símbolos antiguos, otros con marcas asociadas a cultos esotéricos. Aunque la historia de Clara nunca llegó a los titulares, su nombre seguía flotando en los círculos de poder. Se decía que había aconsejado a más de un senador, que había intervenido en decisiones importantes durante la campaña presidencial de 1956, que incluso el FBI había intentado reclutarlas. Una leyenda urbana asegura que Clara fue consultada por un importante general estadounidense días antes de una operación militar en Centroamérica. Se dice que ella le advirtió que no cruzara una línea determinada en el mapa. El general no le hizo caso. 3 semanas después, murió en un accidente absurdo durante una visita diplomática. Algunos afirman que por eso desapareció, porque sabía demasiado, porque sus visiones no solo predecían el destino individual, sino que tocaban los engranajes del poder, del futuro político, de las líneas ocultas que mueven los conflictos. Con el paso de los años, comenzaron a surgir testimonios extraños. Personas de diferentes partes del país aseguraban haber soñado con una mujer de cabello oscuro, voz suave y ojos profundos que les hablaba en lenguas que no entendían. Algunos se despertaban llorando, otros no querían volver a dormir. Lo inquietante es que las descripciones coincidían. La mujer se presentaba como Clara, aunque no usaba ese nombre, daba advertencias, hablaba de caminos que debían evitar. En ocasiones, les mostraba relojes rotos, símbolos en espiral, puertas que no debían abrirse. Incluso hubo un caso documentado de un niño en San Francisco que, durante semanas, escribió símbolos en su cuaderno escolar idénticos al que aparecía en la carta de Clara. Nunca había oído hablar de ella, nadie en su entorno conocía la historia. A lo largo de los años, varios investigadores intentaron conectar las piezas del enigma. Algunos eran ufólogos, otros, expertos en ocultismo. Hubo también periodistas independientes, psicólogos y escritores de lo paranormal. Todos acabaron atrapados por el caso. Uno de ellos, llamado Lewis Marek, dedicó más de 20 años a seguir su pista, entrevistó a testigos, analizó la grabación filtrada, y escribió un libro que nunca llegó a publicar. 2 semanas antes de presentar el manuscrito, sufrió un derrame cerebral fulminante, su ordenador fue robado, y el borrador desapareció. Otro, el profesor Elias Norrington, aseguraba que Clara no era una vidente, sino una especie de intermediaria, que recibía información de una fuente que no pertenecía a este plano. En su última conferencia, dijo, ella no predecía el futuro, lo recordaba. Con el tiempo, muchas de las frases registradas en la grabación secreta comenzaron a cobrar sentido. Clara hablaba de un edificio de cristal que ardería sin llamas visibles, de un río envenenado que provocaría fiebre en miles, de un país dividido por su reflejo. Después de cada gran tragedia, de cada evento internacional inexplicable, aparecían fragmentos de su voz flotando en foros, libros marginales, documentales prohibidos. Parecía imposible, pero las coincidencias eran demasiadas. Algunos empezaron a considerar la posibilidad de que Clara no fuera solo una mujer con un don, sino parte de algo mucho más grande, de un patrón que se repite, de una advertencia eterna que cruza generaciones como un eco difícil de apagar. En 1971, un coleccionista de objetos paranormales adquirió en una subasta privada una fotografía antigua, tomada en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven,
sentada en una silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. Lo inquietante es que, al observarla de cerca, los rasgos de la mujer coincidían con las descripciones de Clara, pero la foto tenía fecha de 1903. Detrás, escrita con tinta descolorida, se leía: los ojos que han visto demasiado no pueden cerrarse. El coleccionista murió en extrañas circunstancias 2 meses después. La foto desapareció de su archivo. Una copia borrosa circula aún hoy por Internet, pero nadie ha logrado rastrear su origen. Para algunos, es la prueba de que Clara no era lo que parecía. Hay quienes sostienen que Clara era una mujer con un don excepcional, pero otros creen que su existencia va más allá de lo humano, que era una entidad adoptando forma de mujer, un oráculo encarnado, o incluso, una especie de anomalía temporal. Una teoría radical afirma que Clara no vivía en el tiempo de los demás, que percibía el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, que por eso parecía recordar lo que aún no había sucedido, que por eso sabía cosas imposibles. En ese sentido, su desaparición no sería una fuga ni un secuestro, sería simplemente un regreso, un cambio de lugar en la línea del tiempo, un ciclo que comienza y termina, un reloj invisible que volvió a marcar cero. Hoy, más de 70 años después de su desaparición, el caso de la vidente de Los Ángeles sigue sin cerrarse. Su historia no está en los archivos oficiales, no se estudia en universidades, pero quienes la conocieron, quienes la escucharon, no la han olvidado. En foros, grabaciones clandestinas, libros escondidos en bibliotecas privadas, su nombre sigue apareciendo. Clara, la mujer que hablaba de tragedias futuras con voz tranquila, que predecía muertes con una taza de té, que desapareció sin dejar rastro. Y lo más inquietante es esto: algunos aseguran haberla visto recientemente, en Nueva York, en Tokio, en una estación de tren en Buenos Aires, siempre igual, siempre sola, siempre con un reloj colgando del cuello, como si todavía estuviera esperando el momento exacto para volver a hablar. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.